tú disfrutar del viaje de tu vida? Este podcast surge de la necesidad imperiosa de aprender a vivir la vida. De preguntarnos qué hace que podamos alcanzar o no nuestras metas. De aprender que la forma de percibir y ver el mundo marca sin duda la diferencia. De la necesidad de parar, observar y elegir nuestro propio camino. Soy Sonia Mar y en este espacio encontrarás historias, reflexiones y entrevistas sobre todo aquello que ocurre o no en el viaje a nuestra vida. Modo venciendo miedos, iniciando cambios, activado. ¿Viajamos? Hoy venimos con un temazo y es responder a la pregunta ¿quién soy yo? No sé si en algún momento de tu vida has abierto esta cajita de Pandora y te has planteado, ¿no? Te has mirado al espejo y has dicho, madre mía, ¿quién soy, no? Esta es una de esas preguntas existenciales que si no sabemos responder, pues pueden llegar a convertirse en un obstáculo a la hora de encontrar esa felicidad, ¿no? Saber quién es uno mismo y hacia dónde quieres ir es una de las bases para poder encontrar el bienestar, ya no solo en los grandes proyectos, sino también en esos pequeños detalles del día a día, ¿no? No responder a esta pregunta en un momento dado no quiere decir que esté todo perdido. No, actualmente no hay nada que nos haga suponer que la capacidad para plantearnos de un modo adecuado o no y responder correctamente o saber responder a la cuestión ¿quién soy yo? Sea una capacidad innata o algo inamovible y que ya naces con esto y si no sabes quién eres, está todo perdido. No, en ocasiones es necesario el hacernos esta pregunta para poder seguir creciendo. No es nada más, ¿no? Es un indicador al final de que nos sirve para saber si estamos en el camino correcto o no. Además, hay que tener en cuenta desde el primer minuto que nuestro conocimiento sobre nosotros mismos está limitado. Aunque parezca un engaño, ¿no? Aunque parezca engañoso, muchos aspectos de nuestra propia personalidad, nuestra forma de ser, son mejor conocidos por quienes nos rodean y por quienes nos ven que por nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque nuestra visión sobre mucho de lo que hacemos está sesgada, tiene como parches, no podemos ver todos los aspectos de nosotros mismos. Dado que nuestra vida es más importante para nosotros que para la mayoría, tenemos interés en deformar la realidad, en interpretar lo que nos ocurre para que nos encaje a los hechos que estamos viviendo, a nuestra propia narración de nuestra propia vida, ¿no? Es que al final hemos creado una historia sobre nosotros mismos pues para dar respuesta a ese quién soy. Esta historia es la que supuestamente, entre comillas, explica lo que es nuestra existencia como seres individuales, como personas, ¿no? Sí, pues debemos ser humildes a la hora de extraer conclusiones acerca de quiénes somos y admitir que siempre hay espacio para la rectificación, que igual lo que nosotros estamos viendo no es exactamente lo que los demás ven. Cuando decimos que no sé, muchas veces pues es el ir más allá de las palabras, ¿no? Cuando decimos que no sabemos tener o hallar respuestas a cuestiones de identidad, pues esto puede llegar a ser un problema. No estamos diciendo que la clave está en saber responder o no a este tipo de preguntas con una frase específica o concreta, tipo así eslogan de vida, pero sí que tenemos que comprobar desde la propia subjetividad, desde el cómo nos vemos nosotros, hasta qué punto podemos llegar a reconocer una serie de ideas e imágenes o imágenes que identificamos con nosotros mismos. La respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Siempre va a ir más allá de las palabras. Por eso merece la pena detectar hasta qué punto ciertas sensaciones de malestar con nosotros mismos pueden tener su foco en estas dudas acerca del significado de la propia existencia, ¿no? Se dice que normalmente cuando cumples los años que acaban en 9, ¿no? El 19, el 29, el 39, son momentos de crisis vital, de búsqueda de identidad, de plantearnos qué estoy haciendo con mi vida. En estos momentos de crisis aparecen estas dudas, ¿no? El momento de crisis vital es esto, es porque aparecen dudas acerca de... Es como que hacemos un balance de lo que ha sido nuestra vida hasta este punto
y cómo queremos vivirla de este punto en adelante. Y ahí aparece muchas veces esta duda de quién soy yo, o si, más que sí, quién soy yo y si realmente estoy viviendo la vida que quiero. De ahí que muchas veces pues aparezca este malestar, porque en ocasiones pues nos damos cuenta de que no estamos viviendo la vida tan completamente como queremos, como nos gustaría. Si no podemos responder a esta pregunta de quién soy yo, te encuentras en este impasse de, vale, lo que he hecho hasta ahora forma parte de mi vida, soy yo, pero realmente me he dejado llevar, este piloto automático que decimos muchas veces, ¿no? Me meto en la rueda del hámster y ahí estoy dando vueltas hasta que paro y de repente descubro que todo lo que estoy haciendo, o gran parte de lo que estoy haciendo, pues no me identifica del todo, ¿no? Es necesario que si no podemos responder a esta pregunta, pues nos replanteemos un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Tenemos que hacer una revisión de este periodo de nuestra vida en el que podemos experimentar, tenemos que hacer una revisión y podemos experimentar profundas dudas sobre nosotros mismos, sobre el sentido de la existencia que hemos llevado acompañado de sentimiento de vacío y de soledad. Recordemos que esto es una crisis de identidad. Los adolescentes, fíjate lo que te digo, los adolescentes que tanto he tratado con ellos, lo que están viviendo es esto, ¿no? Es una crisis de identidad, están buscando su ser. Así que muchas veces cuando los recordamos y decimos, es que no los entendemos, bueno, pues podemos plantearnos que cuando estamos en este momento de crisis de identidad, de no saber realmente quién soy o qué es lo que quiero, cuál es el propósito de mi vida, pues estamos metidos en esta vorágine de crisis que somos como un adolescente, estamos buscando qué es o cómo ser, ¿no? Entonces, aquí igual, salvando las diferencias, podemos entender un poquito en qué momento están pasando ellos, ¿no? Ahora bien, cuando conseguimos responder de nuevo a esta pregunta de quién soy, pues nos volvemos a reenganchar, ¿no? Al ritmo de las cosas que van pasando en nuestro día a día, en nuestra vida, y conseguimos ser mucho más conscientes de lo que nos rodea y más realistas con nuestros pensamientos. Es como que volvemos a coger las riendas de la vida, cuando de nuevo, por fin, podemos contestar o responder a la pregunta de quién soy yo. ¿Qué características construyen la identidad? Porque claro, ahora me surge la duda, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Me enfrento al quién soy yo desde dónde? Desde el desconocimiento puro y duro, desde cómo me cojo yo ahí a algo que me salve, ¿no? A ese pequeño respaldo, ¿no? Y es que la identidad tiene un gran componente emocional, pero enorme. Y saber quién soy yo también lo tiene. De manera resumida, te podría decir algunas características que tenemos que tener en cuenta respecto a cómo construimos la identidad, ¿no? Y es que la identidad se desarrolla en interacción con otros. El punto número 2 sería que la identidad es una definición socialmente construida de lo que somos, del ser. La tercera es que la identidad es un fenómeno subjetivo, con un fuerte componente emocional, como decíamos, y el sentido de identidad es subjetivo. Yo lo veo de un modo y yo me percibo de un modo y hay otras personas que pueden percibirme y verme de otro. Y cuarto, que la formación de la identidad implica un proceso de reconocimiento. Me tengo que reconocer y valorar a mí mismo y ser consciente de las posibilidades que tengo a la hora de hacer frente a los retos. Esto yo diría que son las 4 características principales de lo que construye la identidad, lo que te hace saber o conocer un poquito más acerca de ti mismo o de quién eres. Cuando hablamos de crisis de identidad, hablamos de crisis existencial, lo que os estaba comentando al principio, y es que saber quién soy yo puede no ser siempre fácil. Para algunas personas se convierte en una pregunta complicada, ya que da miedo quizá no afrontar esta realidad. Cuando no sabes quién eres, ni dónde estás, ni qué camino quieres seguir en tu vida, pues aparece la ansiedad, el malestar, el miedo, ¿no? Todas estas emociones pueden tomar el control sobre tu persona y es mentalmente agotador. Además, provocar trastornos psicológicos si no se resuelve de una forma correcta, pero bueno, esto ya es yéndonos un poquito más a extremos, pero sí es cierto, pues eso, que la ansiedad, el miedo, el estrés, pues la incertidumbre aparecen en tu día a día y pues eso,
es agotador. La crisis existencial al final es eso, ¿no? Lo que decimos, una crisis de identidad, y la solución está en aprender en volver a conectar con uno mismo. ¿Cómo hacemos esto? Pues reflexionando acerca de qué vivencias hemos tenido, cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado, cómo podemos cambiar estas cosas que no nos gustan. Y es que, pues eso, por desgracia, este miedo a afrontar la realidad, pues nos complica la situación porque a veces no queremos hacernos estas preguntas, ¿no? Este miedo a ver las cosas como son puede mantenerte lejos de ti mismo o de ti misma. El camino hacia la resolución de los problemas de identidad al final suele solucionarse con la autorreflexión realista, es decir, practicar este día a día, este momento de pensamiento conmigo mismo, ¿no? De reflexionar acerca de cómo soy, cómo actúo ante ciertas circunstancias, cómo veo la vida. Todo esto es un aspecto muy importante en el desarrollo de la persona y no es fácil. Cuando hablamos de autoconocimiento, cuando hablamos de saber cómo somos, en un principio, ¿no? En un primer momento puede sonarnos a bueno, esto es cosa, ¿no? Esto es cosa de juventud, esto es cosa de... No, realmente todos necesitamos en distintas etapas de nuestra vida realizar procesos de autoconocimiento porque efectivamente cambiamos, crecemos, maduramos, la vida nos va poniendo delante obstáculos y a veces nos sorprendemos a nosotros mismos de cómo estamos respondiendo a ciertas cuestiones. Entonces sí debemos ir conociéndonos día a día porque desde que nacemos hasta que morimos estamos cambiando y estamos en continua evolución. Como ya te he comentado, preguntarte a uno mismo quién soy es una pregunta existencial y como tal, pues requiere afrontar los problemas de un modo activo. Las soluciones no van a llegar solas o difícilmente llegan solas y hay que buscar esas situaciones que nos ayuden a mejorar cada día. Solo a través de la autorreflexión, del autoconocimiento, de forma realista y teniendo en cuenta también lo que nos rodea, vamos a encontrar hábitos, formas de establecer pequeñas pautas de conducta, de actuación que nos van a permitir seguir creciendo. Como reflexión final te diré que responder a la pregunta ¿quién soy? Implica, entre otras cosas, enfrentarnos a la tensión entre lo que creemos ser y lo que queremos ser. Es prácticamente imposible valorarse a uno mismo sin compararse con la versión del yo ideal, con todo aquello que nos gustaría ser. Trabajar tanto la autoestima como nuestro potencial y nuestras capacidades va a hacer que podamos enfrentarnos a esta pregunta sin miedo. Esto lo empezaremos a hacer el próximo domingo, así que espero que como base, como esta primera aproximación vamos a responder a la pregunta de quién soy, pues te sirva de ayuda. Ya te digo, las crisis existenciales de identidad forman parte de nuestra vida, nos demuestran también que estamos creciendo al fin y al cabo. Y bueno, pues cuando no sabemos contestar a esta pregunta, podemos pasar por un momento de ansiedad, de miedo, de incertidumbre y tenemos que tener en cuenta que bueno, quizá es un momento en el que tenemos que pararnos y reflexionar acerca de lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo, porque al final acercarnos a lo que realmente somos y queremos ser nos va a acercar un poquito a la felicidad. Lo dicho, autoconocimiento, reflexión sobre nuestros hábitos, sobre nuestras conductas, sobre nuestras respuestas y siempre tener en cuenta pues, que es probable que la ansiedad, el miedo pues aparezcan y vamos a tener que afrontar esta situación de vida como se merece y es desde el cariño, la compasión hacia nosotros mismos, el respeto y teniendo muy en cuenta pues que al final vamos a tener es una crisis y como una buena crisis es un momento en el que vamos a necesitar mucho apoyo, mucho cariño y mucho respeto hacia nosotros y nosotras mismas. Espero que te haya gustado el episodio y bueno, pues que me lo hagas saber si es así. Nos escuchamos el próximo domingo. Un beso grande. Gracias por estar este ratito conmigo un domingo más. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio.
Si crees que algo de lo que has escuchado puede servirle a otra persona, no dudes en compartirlo. Si además quieres decirme algo, tienes alguna duda, si te ha gustado el episodio, puedes hacérmelo saber en comentarios o a través de las redes sociales. Gracias de nuevo por viajar conmigo. Nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo.